La mayoría de los hombres cree que para gustarle a una mujer tiene que hacer más mensajes, más atención, más esfuerzo. Pero pasa lo contrario, cuanto más persigues a alguien, más se aleja. Es como intentar atrapar agua con las manos. Mientras más aprietas, más se escapa. Hace más de 2500 años, uno de los estrategas más brillantes de la historia explicó algo que encaja perfectamente con este problema moderno. Sun Tzu escribió que el guerrero inteligente gana la batalla antes incluso de que empiece, no porque ataque más fuerte, sino porque entiende cómo funciona la mente del oponente. Ahora piensa en esto por un momento. Si un general revela todas sus tropas, todos sus planes y todas sus intenciones desde el principio, la batalla ya está perdida. El enemigo sabe exactamente qué esperar. No hay sorpresa, no hay misterio, no hay tensión. Y curiosamente, algo muy parecido ocurre en las relaciones. Muchos hombres muestran todo demasiado rápido, responden al segundo, cuentan toda su vida en la primera conversación, siempre están disponibles, siempre están listos, siempre están esperando. Creen que están siendo atentos, pero en realidad están haciendo algo mucho más peligroso. Están eliminando completamente el misterio. Imagina que entras a una tienda y ves un cartel que dice: por favor, cómprame, nadie más me quiere. Tu cerebro automáticamente percibe menos valor, pero si entras a una galería y ves una sola obra bajo una luz tenue, sin nadie presionándola para comprarla, tu percepción cambia completamente. No es el objeto lo que cambia, es la percepción. Y aquí aparece algo que la mayoría de los hombres nunca entiende realmente. La atracción no se construye solo con presencia, muchas veces se construye con ausencia, porque cuando alguien sabe exactamente dónde estás, qué piensas y cuánto la necesitas, su mente deja de trabajar. Pero cuando aparece un pequeño vacío, una pequeña incertidumbre, algo muy interesante empieza a suceder dentro de su psicología. La curiosidad despierta. De repente empiezan las preguntas: ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no respondió aún? ¿Siempre fue así o está cambiando? Y justo en ese momento ocurre algo que cambia completamente el juego. La persecución comienza. Para entender cómo funciona realmente este principio estratégico y por qué Sun Tzu lo consideraba una de las tácticas más poderosas en cualquier conflicto, primero tenemos que mirar un concepto que casi nadie aplica en las relaciones modernas y que puede transformar por completo la forma en que una mujer empieza a verte. Las personas tienden a valorar más aquello en lo que ya han invertido tiempo, atención o energía. Es un mecanismo básico de la mente humana. Cuando participamos activamente en algo, nuestro cerebro empieza a darle más importancia. Piénsalo con algo simple. Si alguien te regala un rompecabezas ya armado, lo miras un momento y lo guardas. Pero si pasaste horas armándolo pieza por pieza, ese mismo objeto tiene mucho más valor para ti. No cambió el rompecabezas, cambió tu inversión en él. En las relaciones ocurre algo parecido. Cuando un hombre inicia siempre las conversaciones, propone todos los planes y empuja la interacción, toda la inversión ocurre de su lado. Él sostiene la dinámica mientras la otra persona solo responde. Cuando la mente no invierte, tampoco se involucra profundamente. La interacción puede ser agradable, sí, pero no genera ese interés que hace que alguien piense en ti cuando no estás. En cambio, cuando ambos participan, cuando también hay preguntas, curiosidad e iniciativa del otro lado, empieza a aparecer algo distinto. La otra persona comienza a invertir pequeñas cantidades de atención y energía en la interacción. Puede ser algo mínimo, al principio una pregunta más, una conversación que se alarga unos minutos, pero cada pequeña inversión refuerza el mismo principio psicológico. Cuando más inviertes en algo, más valor empiezas a percibir en ello, y es ahí donde la dinámica deja de sentirse unilateral y empieza a convertirse en algo que ambos están construyendo. Pero este principio, la inversión psicológica, todavía no explica por completo por qué algunas personas generan atracción casi sin esfuerzo, mientras otras parecen estar constantemente intentando convencer. Cuando empiezas a observarlo con más atención, aparece una pregunta inevitable. Si el interés crece cuando alguien empieza a invertir en la interacción, ¿qué hace que esa persona quiera invertir en primer lugar? La respuesta apunta a un segundo principio, mucho más profundo. En las interacciones humanas, el valor casi nunca se anuncia directamente. En realidad, se deduce a partir del comportamiento. La mayoría de los hombres intenta demostrar su valor hablando de sí mismos o tratando de impresionar. Explican lo que hacen, cuentan sus logros, intentan mostrarse interesantes o útiles para la otra persona. Creen que su comunicación comparte suficiente información positiva. La otra persona empezará a percibirlos como valiosos, pero la mente humana rara vez evalúa el valor de esa manera. En realidad, las
las personas observan algo mucho más simple y mucho más revelador: cómo actúa alguien cuando no está intentando convencer a nadie. Es en esos momentos donde el cerebro empieza a sacar conclusiones. Cuando alguien parece estar constantemente intentando probar su valor, el cerebro del otro lo interpreta de una forma muy específica. Si necesita demostrarlo tanto, tal vez no está tan seguro de que realmente esté ahí. En cambio, cuando una persona actúa con calma, cuando no parece desesperada por impresionar ni por asegurar la atención del otro, sucede algo curioso. La mente empieza a llenar los espacios por su cuenta. Empieza a asumir que detrás de esa tranquilidad probablemente existe una vida interesante, opciones, experiencias o confianza personal. Y aquí aparece una pequeña revelación que muchas personas nunca notan. El valor percibido no suele venir de lo que alguien dice sobre sí mismo, sino de lo que su comportamiento sugiere sin necesidad de explicar. Cuando una persona transmite que tiene dirección, intereses propios y una vida que no depende de la validación inmediata de los demás, la interacción cambia de tono. De repente, ya no se trata de convencer a alguien de quedarse, sino de compartir un espacio donde ambas personas están evaluando si realmente quieren formar parte del mundo del otro. Y cuando esa percepción aparece, la inversión psicológica de la que hablábamos empieza a crecer de forma natural. La curiosidad aumenta, las preguntas aparecen con más frecuencia y la interacción deja de sentirse como algo unilateral. Pero incluso este principio, el valor que se deduce en lugar de proclamarse, todavía no es la pieza final de rompecabezas, porque hay algo mucho más profundo que determina si una persona realmente proyecta ese tipo de valor o si simplemente está imitando ciertos comportamientos desde fuera. Y esa última pieza tiene menos que ver con lo que haces en una conversación y mucho más con la mentalidad desde la que entras en ella desde el principio. Porque cuando observas todo lo que hemos visto hasta ahora, el misterio, la inversión psicológica y el valor que se deduce en lugar de declararse, aparece una conclusión importante: ninguno de estos principios funciona realmente si la mentalidad de fondo sigue siendo la misma. Muchos hombres intentan aplicar pequeños cambios de comportamiento esperando que eso transforme la dinámica: responder un poco más tarde, no escribir primero, mostrarse más ocupado. Pero si por dentro siguen sintiendo que necesitan gustarle a esa persona para sentirse validados, la interacción termina transmitiendo exactamente lo mismo. La razón es simple: las personas no solo perciben lo que haces, perciben desde qué lugar lo haces. Cuando alguien actúa desde la necesidad de ser aceptado, incluso sus intentos de parecer distante o misterioso se sienten forzados. La otra persona percibe que detrás de ese comportamiento todavía existe una intención constante de impresionar o asegurar atención. Pero cuando la mentalidad cambia, todo lo demás cambia con ella. La atracción empieza a transformarse cuando un hombre deja de entrar en las interacciones tratando de ser elegido y empieza a preguntarse si la otra persona realmente encaja en su vida. Ese pequeño cambio altera por completo la dinámica. Ya no se trata de demostrar valor ni de convencer a alguien de quedarse, sino de vivir de una forma que lo refleje naturalmente y compartir tu tiempo con personas que también aportan algo a tu mundo. Y cuando alguien vive desde esa posición, su comportamiento se vuelve más tranquilo y auténtico. No hay urgencia por impresionar ni ansiedad por controlar el resultado de cada interacción. Paradójicamente, es ahí cuando muchas personas empiezan a percibir más valor, porque la seguridad real no se comunica con palabras ni con estrategias visibles. Se percibe en la forma en que alguien se mueve por la vida, en la calma con la que interactúa con los demás y en la sensación de que su identidad no depende de la aprobación inmediata de nadie. Al final, la lección es más simple de lo que parece. No se trata de aprender trucos para que alguien te persiga, sino de construir una mentalidad y una vida que generen curiosidad, respeto e interés de forma natural. Cuando esto ocurre, las dinámicas cambian sin que tengas que forzarlas.